Bueno, continuamos en Decime la Verdad. Pasaron 22 minutos de las 12 del mediodía en todo el país y lo habíamos anticipado. Ya está aquí con nosotros. Le preguntaba fuera de aire cómo se dice. Él es ensayista y doctor en ciencias sociales, docente y periodista, autor, entre otros tantísimos libros, de las dictaduras argentinas, historia de una frustración nacional y el clásico Los Cuatro Peronismos. Hoy está presentando El Huracán Rojo. Hablamos de Alejandro Horowitz. ¿Cómo lo dije? A ver, vos sabés que vos sabés que los apellidos se dicen según dónde. Uh-huh. En Odessa se dice de un modo, en Varsovia se dice de un tercer modo, en Cracovia se dice de un cuarto modo, en la capital federal de la República Argentina se dice de un quinto modo y acá como se te parezca. Si vos te llamás González, te podés enojar muchísimo si te lo dicen mal. Pero si te dicen una versión reconocible del apellido, está bien, porque todas están bien, claro. Bueno, cuando a ustedes le preguntan nombre y apellido, ¿qué dice? Alejandro Horowitz. Horowitz, así, perfecto. Bueno, ¿comenzamos? Dale. Comencemos. A más de 30 años lo charlamos porque decíamos, tiene nada más y nada menos que 35 años Los Cuatro Peronismos y sigue siendo de tanta actualidad la obra. ¿Por qué, Alejandro? Vos sabés que no es una gran idea preguntarle al autor de algo sobre por qué. No, algo claro, que porque no sé. No es el más indicado por allí para definirlo. Realmente no sé, digamos, puedo contestarte de un modo muy general y por lo tanto no nada pertinente. Y es, en general un libro funciona cuando los que lo leen, porque un libro es, como decía el viejo Eco, una máquina perezosa. Y es el lector el que la hace andar. Entonces, cuando la máquina que el lector hace andar obtiene respuestas para ese lector, el libro funciona. El libro se vuelve viejo cuando vos te das cuenta que lo que te contesta es una chitrulada. Entonces, mientras fíjate, el Quijote tiene la capacidad durante 400 años de seguir respondiendo. Una vez una crítica literaria muy inteligente que yo conocí, me dijo, que yo conozco, Elsa Drukarov, me dijo que un mundo fantástico iba a ser un mundo donde el Quijote no produjera ese nivel de empatía, porque quiere decir que el mundo ha cambiado lo suficiente para que ese tipo de dolor no produzca ese tipo de empatía. Y por supuesto que el autor, al momento de escribirlo, no se está imaginando qué es lo que va a suceder, digamos. El libro sale y ya hace su camino. El autor termina cuando pone el punto final y el resto empieza a funcionar como parte de la industria editorial que el autor integra. El resto uno no tiene la menor idea, no tiene cómo tenerla, no la tiene de editorial. Si las editoriales supieran exactamente el efecto que va a producir un libro, solo producirían libros fenomenales que venderían todos 400.000 ejemplares. Los enormes sapos editoriales de editores muy importantes demuestran que tal cosa no se sabe de antemano nunca. ¿Y en qué momento estaríamos, si es que lo podemos definir, en el cuarto peronismo? Es buena la pregunta. Yo creo que sí. El cuarto peronismo es el peronismo de la descomposición. Cuando vos mirás un sistema político donde los tres candidatos presidenciales posibles, las tres fórmulas, que integran por lo menos un peronista, y por lo menos hay serias dudas sobre si ese peronista es o no peronista, vos sabés que estás en un proceso de descomposición política, obviamente. Si los amigos de hoy eran los enemigos de hasta hace 15 minutos, de nuevo algo ha cambiado de un modo manifiesto. Y si lo único que se puede cambiar en la política es la fórmula, estamos viendo una fenomenal estática de la política, es decir, una inmovilidad enorme. Vos fijate que los accidentes políticos en este momento, por ejemplo, ese candidato que está a la derecha de Macri, este ultraliberal economista, casi lo dejan sin soporte. ¿Por qué? Porque los partidos tienen los monopolios de las candidaturas selectivas. Entonces un tipo que tiene una máquina partidaria, simplemente como una máquina administrativa, le quita el soporte y lo deja sin política. Creer que esto es un orden democrático es hacer un abuso de las palabras. ¿Y cómo ve al peronismo hoy? ¿Qué evaluación puede hacer del peronismo? ¿Cuál peronismo? El peronismo como lo que queda del peronismo. ¿Queda algo del peronismo? Buena pregunta. Si uno quisiera decir, a ver, ¿qué opinaba el general Perón o el peronismo en 1945? Uno podía decirlo. Si uno pensaba qué opinaba el general Perón en 1960, uno podía decirlo.
qué pensaba hacer el general Perón cuando regresó a la patria y qué se propuso hacer, uno podía leer el programa del general Perón. ¿Cuál es el programa político que uno puede leer hoy para saber qué es lo que alguno de estos candidatos nos propone? O sea, ayer... Salvo que uno tenga un ejercicio de adivinación fenomenal y sepa mirar lo que las estrellas y el vuelo de los pájaros indican, nadie tiene cómo saber prácticamente nada, porque entre otras cosas estamos hablando de un territorio minado, estamos hablando de un país en estado catatónico que ha sido inducido a una crisis fenomenal que deja en muy poco margen de acción. Es decir, la única política posible es salir de la crisis. Bueno, cuando la única política posible es salir de la crisis, el programa político no existe. O sea que los partidos políticos se terminan transformando en esto que usted ha señalado en algún momento, que es unas cajitas de marketing. Como... Así es, efectivamente, sí. Por eso cuando vos mirás los afiches ves. Cuando vos mirás lo más parecido a un candidato es otro candidato, que tiene el mismo Photoshop en el mismo rectángulo de papel, con un numerito chiquito y un nombre más chiquito todavía, para marcar simplemente su lugar. Ahora, cuando uno mira los afiches políticos de Altri Tempi, uno ve otras cosas. ¿Qué se propone? La independencia económica, la soberanía política, la justicia social. Eso es un chiste. Acá no hay nada de todo eso y no hay nadie que ignore que eso no existe. ¿Y cómo podríamos caracterizar el macrismo? El macrismo es mucho más fácil de caracterizar porque el macrismo es el programa que el Banco Mundial tiene para el mundo y el macrismo es la forma en que se ejecuta ese programa en la Argentina. Consiste en desfinanciar la actividad pública, en transformar en necesidades públicas en negocios privados, en transformar el déficit en deuda y el pagar la deuda. Digamos, es un programa que uno puede verlo en Grecia, en España, en Alemania, no lo va a ver en China, eso ahí no, ahí va a haber otra cosa. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta de que hay algo que no estaría caminando lógicamente. Cuando uno mira 1960 y mira hoy, y le pregunta a alguien de 1960, alguien que tenga memoria existencial directa, que ha vivido ese periodo, si en aquel momento se vivía en la Argentina mejor que hoy, no cabe la menor duda. Sin embargo, en la Argentina de 1960 era mucho menos productiva que la Argentina del 2018, o del 2015, o incluso la del 2019. Entonces, ¿cómo puede ser que un país que produce más y mejor que entonces viva mucho peor? Eso se explica simplemente mirando el problema político de la distribución del ingreso. Cuando uno mira el mundo en 1960 y el mundo hoy, entiende. En 1960 en el mundo había 2.000 millones de habitantes. Los chinos eran 700 millones de habitantes. Y a valores per cápita de hoy, cada chino tenía en 1960 $100. Hoy un chino tiene $8.640 de ingreso per cápita. Alguien me puede decir, eso es una mentira estadística. Yo puedo decir, tiene razón. No es cierto que hay chinos que reciben más de 8.640 y hay chinos que reciben bastante menos de 8.640, pero con los $100 también existía esa diferencia y eran $100 y hoy son 8.640. En el mundo no hubo un solo caso de ningún país que tuviera una renta per cápita de $100 en 1960 y que hoy tenga una de 8.640. Primera cuestión. Segunda cuestión. Cuando uno miraba cómo vivía en 1960 un gerente general de una gran compañía y comparaba su ingreso con el ingreso del trabajador de esa misma compañía, uno miraba una relación de salarios de 30-1. Es decir, un gerente ganaba 30 veces más que uno de sus operarios. Hoy gana 300 veces más. Es una cifra sencillamente obscena. Entonces, cuando uno mira la renta hoy del mundo entero, uno ve que el 1% del planeta, es decir, 70 millones de personas sobre 7.000 millones de habitantes, se quedan con más de la mitad de la renta del planeta. Ahora entendemos, se puede producir más y mejor y vivir muchísimo peor por una decisión política.
No porque no hay qué para quiénes, hay qué para todos. Simplemente que este orden político garantiza esta distribución. Estamos, Alejandro, desde su punto de vista, ante el ocaso de los partidos políticos tradicionales como los conocíamos. No tengo la menor duda, no solo acá, sino en el mundo entero. Lo que hoy vemos son cajitas vaciadas que tienen marcas que ya no quieren decir mucho. Fíjense la facilidad con que se arman los nombres de fantasía de las alianzas políticas. Pueden cambiar todas las semanas de nombre y no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia porque no remiten a ninguna tradición. Simplemente hay algunos nombres propios que tienen alguna intención de voto. Porque decir que estos son dirigentes, estos son candidatos. Dirigentes son los que dirigen. ¿Dirigen qué? Cuando nosotros miramos el gobierno de Mauricio Macri, lo que viene haciendo, cuando vemos quiénes se le oponen por televisión, es discursiva la oposición. En el terreno real, ¿quién se le opone? Es curioso que un gobierno que tiene absoluta minoría en las dos cámaras pueda sacar todas las leyes sin mayores inconvenientes. Entonces, ¿dónde está en minoría? ¿Y dónde está la oposición? ¿Y dónde está la oposición? ¿Y dónde están los partidos políticos? Cuando uno mira lo que se llama un partido político, uno que ve es una federación de intendentes que buscan un candidato taquillero que les garantice que los reelijan como intendentes. Si uno agarra la provincia de Buenos Aires y mira todos los distritos, hace la historia política de esos distritos. ¿Quién era intendente en 1983? ¿Quién era intendente en el 83? Hasta hoy, ¿sí? Entonces va a ver cuántas veces el mismo intendente cambió de camiseta política para seguir siendo intendente. O sea, la mayoría en el consejo con eso alcanza. Tal cual, porque si perdés la mayoría en el consejo, dejás de ser intendente 3 segundos y medio después. De modo que lo único que importa es la mayoría del consejo. Bien, de nuevo, esto tiene algo que ver con una decisión democrática. Esto es elegir, bajo un formato democrático, el nombre de aquel que decide lo mismo que va a decidir cualquier otro en circunstancias relativamente parecidas. ¿Y qué pasa con el movimiento sindical, Alejandro? ¿Usted cree que se desvincula de los partidos Vos querés políticos? vos querés arruinarle la mañana a los que nos escuchan. Una cosa más amarga que la otra. No, ¿qué puedo decir del movimiento sindical? Que el movimiento sindical no diga solo. A ver, cuando uno mira, primero mirá la edad de los dirigentes sindicales. Mirá la edad de los intendentes y mirá la edad de los intendentes y los dirigentes sindicales. Los intendentes tienen la mitad de la edad de los dirigentes sindicales. ¿No te dice nada esto? Es una gerontocracia. Son muchachos que están más cerca del PAMI que de la política. Aparte, fíjate bien, pueden cambiar de posición política cada 17 minutos sin pagar el menor costo político en ninguna oportunidad. ¿No es curioso esto? Se puede apoyar a Macri, rechazar a Macri, pasar a... ¡Wow! Todo esto es perfectamente posible sin que a nadie se le mueva una ceja. ¡Wow! Cuando yo era muy joven esto se llamaba panquequismo. Ahora ya no sé cómo se llama, porque en fin, sucede 3 veces por semana. Hiciste referencia, hablando del tema, hiciste referencia alguna vez a la oficina de Bandor. Ah, claro, ¿Sí? claro. Sí. Bandor tenía una oficina que era muy modesta. Claro. Bandor tenía una oficina donde había 4 mesas de café viejas con las sillas correspondientes y la única diferencia que tenía es que tenía 4 líneas de teléfonos. En la avenida Caseros y La Rioja, un Parque de los Patricios, primer piso, un lugar, nada, ¿sí? Cerca de la cancha de Huracán y de la cancha de San Lorenzo. En fin, yo que soy hincha de San Lorenzo, para mí eso tiene cierto encanto, pero no sé si se entiende. No vivía en Puerto Madero. Ningún dirigente sindical vivía en otro lugar de donde había nacido. La idea de tener una casa era una idea que tenía todo el mundo. Tenía la casita que habían comprado sus papás, si habían tenido suerte, y si no habían tenido suerte sus papás, él compraba la casa, y esta era la gran cosa. Los dirigentes sindicales, digamos, cuando alguien tenía más de 4 pesos, todos se reían, porque nadie tenía más de 4 pesos. Porque la plata era para hacer política, no la política para hacer plata. ¿Y los trabajadores ya no votan trabajadores? Los trabajadores ya no hacen política.
Los trabajadores son ciudadanos que votan alguna vez alguna cosa, porque la idea de que Macri pueda ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, votando los trabajadores con un mínimo de comprensión y distinción política, porque yo puedo entender perfectamente por qué un trabajador se harta de Cristina Fernández. Eso lo entiendo muy bien. Ahora, hartarse de Cristina Fernández para optar por Mauricio Macri, esto es otro problema. Yo puedo entender por qué alguien abandona el planteo de la cadena perpetua. Pero una cosa es abandonar la cadena perpetua y cambiarla por la pena de muerte. En fin, la cadena perpetua le da a uno, todos sabemos, alguna chance. La pena de muerte, ninguna. Entonces, bueno, lo razonable es lo razonable y lo otro es sencillamente un disparate. La mitad o mucho más de los trabajadores de la educación votaron en la provincia de Buenos Aires a la señora Vidal. Es una curiosidad, ¿no? Pero no solamente eso, entonces puede decir, bueno, esta gente no tiene la preparación suficiente. Miren cómo votaron los muchachos del CONICET, que sí tienen preparación. Y que los que votaron en el CONICET para votar, para soportar después la política más reaccionaria, estúpida, trivial y turra que hayamos visto en la Argentina de largo rato. Pues bien, gente con alta preparación vota su suicidio. ¡Wow! Es una novedad, ¿no? Bueno, y quiero volver un poquitito al rol, en el contexto político actual, al rol de la oposición, ¿no? Al rol que debería... ¿De cuál oposición? Claro, por eso. O sea, lo que se ve o lo que se instala o se trata de vender o de auto-vender como oposición, el rol que cumplen y hasta dónde llegan. La biografía del joven Massa ahorra cualquier clase de comentarios sobre cualquier cuestión. Eso te iba a preguntar, claro. Justamente, ¿qué opinabas sobre el acercamiento de Sergio Massa a la fórmula Fernández-Fernández? Es una curiosidad, porque se puede leer de dos lugares muy distintos y yo no comparto ningún lado. Yo la vez pasada leí una nota de Joaquín Morales Solá que explica que Cristina, y sobre todo Cristina, le quitó los votos a Massa, como si quitarle los votos a Massa fuera una acción que Cristina pudiera hacer volitivamente. Acá hay que entender algo. Cuando a alguien le preguntan de quién son los votos, es una pregunta muy mal formulada porque es una obviedad. Los votos son de los votantes. La idea de que alguien es dueño de los votos de los votantes es una idea trivial. Uno podía pensar, con cierto tino en altri tempi, de la relación que había entre determinados dirigentes, porque eran dirigentes, con determinadas posiciones políticas y con determinadas militancias políticas y con determinadas actividades. Esto generaba una cadena de ida y vuelta. Pues bien, nada de todo eso existe. Por lo tanto, ¿de dónde van a salir los votantes de? Como alguien le pudiera sacar los votos. No, tal cosa no es una operación que surge simplemente de leer encuestas. La gente, lo que uno ve claramente es que en el monopolio de candidatura yo voy cerrando los abanicos y en consecuencia voy obligando construyo un conjunto de opciones administrativas. La posibilidad es votar tal cosa, votar tal otra. Hay un conjunto de opciones claras y esas opciones, claras en el sentido de que marcan tendencia en el sentido no de tendencia porque uno ve cómo la sociedad hace un balance crítico de lo que pasó. Cristina en su libro habla de las cosas que le pasaron a Cristina durante el gobierno de Macri. Perón en el suyo habla de lo que le pasa a la sociedad argentina cuando sucede la Libertadora. No cuenta la biografía personal de Perón, no porque no exista, no porque no le pasen cosas, por cierto, le pasan, a nadie se le escapa que ser un asilado político no es exactamente un chocolatín. Cualquiera que tuvo que irse de su país un rato de prepo sabe que esto no es una joda y los griegos comparaban el exilio a la muerte. Uno optaba entre tomarse un vaso de cicuta o tomársela de Atenas. Está claro que esto no era una opción tan sencilla, porque algunos optaban por la cicuta en lugar de irse de Atenas. Entonces, el problema es de una evidencia monstruosa y es que hay un propioculismo fenomenal. Hay una idea fundamental de lo que el centro de lo que sucede, el centro de los problemas es qué me pasa a mí.
si a mí me pasa tal cosa, esto es absolutamente trágico. La idea tan poco empática de entender que lo que me pasa a mí tiene mucho que ver con lo que le pasa a mi vecino es una idea de habitantes de un country. La gente que vive en un country quiere que las expensas sean baratas, que no los molesten, que no los escorchen y en consecuencia hacer una vida tranquila. Nosotros no vivimos en un country y todo aquel que me quiere cobrar una expensa más cara, ¿por qué una expensa más cara si acá se puede prorratear entre todos los que estamos en el country y se terminó? Pero este aquí que en un country hay cierta clase de homogeneidad, por eso cuando alguien deja de poder pagar las expensas en el country, lo echan del country, no hay más de ese country. Pues bien, no te pueden echar de un país porque te empobrecieron. Y esa idea de que si te empobrecieron y vos no podés pagar, es una idea de que si a mí yo tengo que poner un peso de mi bolsillo por esto, me estás robando, es una idea que no tiene nada que ver con formar parte de una sociedad organizada. Es un conjunto de salvajes que cree que su propio culo es lo más importante del mundo y es lo único que sucede. Entonces, en estos términos y en estas condiciones y en este nivel de empatía tan particular, es muy poco lo que se puede plantear como actividad política. Porque la actividad política supone ciudadanos que hacen política. ¿Dónde están los ciudadanos acá? Hablamos de Sergio Massa y su acercamiento donde él decía que nunca más, que ni a la Nunca esquina, Massa. ni a la esquina, dijo. Bueno, el jefe del bloque de senadores del kirchnerismo hoy comparte fórmula o comparte boleta con Mauricio Macri. ¿Qué opinión le merece esta situación y cómo deja esto al peronismo histórico? Y lo vamos a poner así entre comillas. El peronismo histórico. A ver, cuando uno mira a Pichetto, ve un hombre dispuesto a servir a un amo. Cambian de amo. Él es un gran servidor y funciona para muy distintos amos con el mismo nivel de eficacia. Uno ve un gerente de la política, no ve un dirigente político. Un gerente hoy trabaja en la General Motors, mañana trabaja en la Ford y pasado mañana trabaja en una fábrica de galletitas. ¿Cuál es el problema? Ninguno. El único problema es la paga. Si me pagan mejor en la fábrica de galletitas que en la General Motors, trabajo en la fábrica de galletitas. Buenas noches. Antes era CEO de acá, ahora soy CEO de allá. Es una actividad profesional, no define ninguna otra cuestión. Hablemos un poquito de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué responsabilidad o qué rol tienen en la desaparición de la agenda pública? Los medios han sido sobreestimados, ¿sí? La idea de que manejar los medios es manejar los contenidos es una idea real hasta un cierto punto. A ver. Un medio puede fogonear una situación instalada. El propio oculismo no es el resultado de los medios. El propio oculismo es el resultado de los valores compartidos de una sociedad. Y los medios, por supuesto, pueden pararse sobre esta situación y darle un cierto desarrollo. Pero al mismo tiempo, si vos comprás un diario y la prueba de la menor eficacia de los diarios es cuánto ha caído la venta de los diarios. En un país, fíjense, Clarín vendía 1 millón de ejemplares en un país que tenía la mitad de la población de hoy. Hoy Clarín vende la tercera parte de esto, con suerte, a veces. Entonces, ¿qué nos está diciendo el número? El número nos está mostrando, básicamente, la pérdida de lugar que el diario tiene en la sociedad. No solo Clarín en particular, Clarín, La Nación, todo el sistema de empresas gráficas. El lugar de las revistas prácticamente ha desaparecido, la prensa escrita se ha devaluado. ¿Por qué? Las explicaciones son enormes y muy complejas. Digamos que la torta publicitaria no está más allí. La torta publicitaria está en Internet. Entonces, esto concentra un fenómeno y uno ve que Internet puede ubicar los contenidos gratis prácticamente porque tiene todos los medios para levantar, pinchar y ubicar y al mismo tiempo de saquear a los medios, la gente interviene y la frontera entre el periodista que escribe y el que lee se ha vuelto infinitamente más tenue, más brumosa y cuando miramos de verdad que escribe la gente en las redes, nos horripilamos.
porque el nivel de violencia que uno ve allí, el nivel de pequeñez analítica, el nivel de fanatismo trivial, es realmente alarmante. Y aquí es donde saco la conclusión. Los que opinan en las redes son mucho peores que los que opinan en los diarios. Alejandro, ¿qué posibilidades hay hoy por hoy de que el gobierno, el oficialismo, sea derrotado en las próximas elecciones? ¿Cómo lo ve? Mira, los números hablan por sí solos. 7 elecciones, en las 7 elecciones, el PRO no obtuvo en ninguna el 19%. Uno puede decir, bueno, a ver, cuando uno mira las elecciones del 2015 y mira las PASO del 2015 y las compara con el approach que tuvo el PRO en la primera vuelta de 2015, uno ve que el PRO mejora su situación de las PASO. Mejora sensiblemente, 8% crece. Pero gana finalmente por 1.75%. Gana con menos del 2%. ¿Alguien cree que el PRO puede conservar los votos que obtuvo en el 2015 después de 4 años de gobierno? En fin, si esto sucediera, yo tendría que repasar todos mis conocimientos sobre teoría política. Pero puede pasar. Y en tal caso tendré que repasarlos. Lo invitamos y vino con el libro bajo el brazo. Sí, claro. Es el último libro, hablamos del huracán rojo. A ver si la cámara nos puede tomar, alguna de las cámaras, Marcelo o Alejandro, el que lo quiera mostrar. ¿En esta, Facu? Ahí lo tenemos, el huracán rojo. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Es la primera vez que viene a nuestra ciudad? No, soy un soy un visitante, perdón. Lo de habitante es una verdadera exageración, pero soy un visitante frecuente. Pero podría hacerlo. Me gusta, a ver, es una ciudad en la que me siento realmente cómodo. Lo tratan bien. Tengo muy buenos amigos en esta ciudad, la paso realmente muy bien acá, y cada vez que vengo es prácticamente una fiesta. De modo que venir a Bahía Blanca es para mí realmente, trato de encontrar siempre alguna buena razón, y venir es una buena razón en sí misma. En este caso, presentar lo del huracán rojo viene fenómeno. Es la excusa perfecta para llegar a Bahía. Exacto, eso es. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar con esta nueva propuesta, este último trabajo que es el huracán rojo? Hay una especie de idea muy trivial que funciona en todas partes, y es que la revolución es un hecho del pasado. Es un hecho museístico, sucedió alguna vez, ya está. No, nunca más. Es una verdadera y peligrosa trivialidad. Primero porque las revoluciones no suceden cuando 14 deciden que suceden. Una revolución no es un golpe de Estado. Y reducir una revolución a un golpe de Estado es intentar reducir la política global del planeta Tierra a la historia política de los últimos 40 años de la República Argentina. Es un poco mucho. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Qué de lo que existe políticamente hoy no ha sido inventado por la revolución? La democracia política, la instrucción pública, el movimiento de mujeres, la revolución tecnológica, todo esto ha sido inventado por la revolución. Dicen, pero Horowitz, ¿estás loco? ¿Cómo la invención tecnológica ha sido inventado por la revolución? Veamos. Todos los patrones de todas partes del mundo, de todos los tiempos, siempre prefirieron 4 obreros baratos a una máquina cara. Solamente compran la máquina cara cuando los obreros son más caros aún, para que se entienda. La burguesía discutió con los trabajadores del mundo las 8 horas de salario hasta que la Revolución Rusa en 1917 planteó el problema del bolchevismo. Cuando se planteó el problema del bolchevismo, nadie más discutió en el mundo de las 8 horas de trabajo. Se terminó la Unión Soviética, se terminaron las 8 horas de trabajo. A ver si nos entendemos. El equilibrio de las cosas en este planeta define casi todo. Y esto simplemente respecto de la hora de trabajo. Problema 2. Hoy, hace un rato, yo hice una esquemita sobre China de los $100 a la China de los $8.640. ¿Alguien cree que China es una economía de mercado? ¿Alguien cree que el 80% de las empresas chinas no son propiedad pública? ¿Alguien cree
que las empresas extranjeras radicadas en China le hacen planteamientos a China sobre cuál tiene que ser la paridad del yuan con el dólar. ¿Alguien vio alguna vez un planteo donde había que devaluar el yuan porque era poco competitivo? No. El Comité Central del Partido Comunista Chino decide todo esto todos los años. Y nadie se rechifla, nadie. No, los chinos no se rechiflan. ¿Alguien cree que esto no tiene nada que ver con Mao Zedong, la revolución del 49? Digo, para que se entienda, nada de lo que existe y está vivo hoy puede entenderse sin rastrear hacia atrás en esta lógica. La revolución es un problema transformado, no un problema desaparecido. Si alguien cree que se va a repetir la revolución de Petrogrado en 1917 o la revolución francesa en París, es un estúpido. Pero si alguien cree que los problemas que la revolución suscita y los problemas que la sociedad global tiene no se van a resolver de esta manera, es realmente un señor, porque se puede ser conservador, pero lo que no hay que hacer es tarado. ¿Hay un hilo conductor, Alejandro, entre las revoluciones francesa y rusa? Sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que las une? Yo partí de una hipótesis, que no es mía, que es una hipótesis de León Trotsky, sobre el problema de la dualidad de poderes. Porque fíjate, miremos un minuto la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ¿por dónde arranca? Resulta que el rey, Luis XVI, se le ocurrió, necesitaba participar de una guerra. ¿Cuál guerra? La guerra que Inglaterra, no era Gran Bretaña todavía, tiene que librar en América por la independencia de América, con las colonias inglesas que se separan de Inglaterra. Era, obviamente, negocio francés que Inglaterra perdiera las colonias, porque si perdía las colonias, perdía potencia. Y Inglaterra era el gran competidor de Francia. Pues bien, para solventar esa guerra se tuvo que endeudar y después había que pagar la deuda. Cuando la deuda llega al 20% de los ingresos, los prestamistas dicen, muchacho, el sistema fiscal que vos tenés no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque lo que recaudás de impuestos no te alcanza para pagar cómodamente nuestra deuda. Y entonces, ¿cómo tenía que cambiar el sistema fiscal? Pues bien, los terratenientes, la nobleza feudal, tenía que pagar impuestos, que no pagaba. Porque ser noble en ese momento era no pagar impuestos. No sé si te suena esto de no pagar impuestos. Bien, pues bien, este era el problema. Entonces, el rey tenía que lograr que esta gente pague impuestos. ¿Cómo hacerlo? Se le ocurre que puede hacer una convocatoria de los estados generales, que son los tres órdenes, la aristocracia, el clero y el tercer estado, que es los burgueses, los que producen, va. Pero aquí que era un orden separado, cada uno votaba con cada uno, y en consecuencia eran tres votos distintos por los cuales siempre la aristocracia y el clero pinzaban a la burguesía, que dejaban en minoría. Y entonces, ¿qué hace la burguesía? Transforma la asamblea de tres estados separados en una asamblea nacional, donde deciden, y esta es la primera cuestión de doble poder, un hombre, un voto. No somos todos iguales. Los burgueses pasan a ser iguales a los aristócratas y a los príncipes de la iglesia, votando todos iguales y teniendo por primera vez la burguesía mayoría. Por esto de un hombre, un voto. Entonces, fíjate, primero el rey convoca desde arriba a cambiar. Desde arriba se produce la reunión estamental. La reunión estamental sufre una revolución política. Esta revolución política construye una Asamblea Nacional, pero esta Asamblea Nacional tiene solamente un poder moral. Es decir, mientras no tiene fierros atrás, no tiene cómo hacer cumplir la voluntad de la mayoría representada. Pero aquí que hay una situación muy curiosa, que es la Bastilla. La Bastilla es una vieja cárcel en el centro de París que ya no tiene presos políticos, pero es un símbolo. Es el símbolo de la autoridad anterior, es el símbolo del absolutismo, es el símbolo donde torturar equivale
a tratar presos, es el símbolo donde no hay habeas corpus, esto es la garantía de los cuerpos, es el símbolo de que por igual delito no hay igual pena, es el símbolo del orden del pasado. Pues bien, para tirar abajo ese símbolo es preciso armar París. Se arman la pelea por un símbolo, pero lo cierto es que en el mismo momento en que se arman, la Asamblea pasa a contar detrás con un poder armado. Y aquí tenés dos poderes. Al rey, que tiene un ejército, a la Asamblea, que tiene ciudadanos armados que defienden esta Asamblea. Ese hilo conductor, este doble poder, lo podés rastrear desde allí hasta los soviets rusos. Y podés pasar en el medio por distintas formas de sociedad que permiten distintas formas de política, pero en todos los casos lo que ves es una nueva mayoría en nuevas condiciones para transformar una sociedad que requiere de esa transformación. Es para quedarse escuchándolo 1 hora y media más o menos. 20 preguntas. Sí, veo más. que no Bueno, pudo hacer ninguna. No va a faltar oportunidad, Alejandro, Seguro. porque lo vamos a tener por nuestra ciudad de La manera... semana que viene. A la semana que viene. Ya. Sería muy bueno, ¿cómo no? Tampoco exageré, a ver. Bueno, lo tratan bien, por lo menos Sí, lo eso es tratan cierto. bien. Eso es cierto. Bueno, el huracán rojo, ¿cuándo lo presentamos? Lo presentamos hoy a las 18:30 en la Universidad del Sur, Rondó 29. Sí, Rondó 29. Muchísimas En el gracias. Centro Cultural Ahí, de ahí nuestra mismo, ahí universidad. mismo. Hermoso lugar. Sí, es un lugar, realmente la Universidad del Sur es un lugar muy, está viva. Ujú. Y eso se puede decir de tan pocas instituciones en la Argentina que estén vivas. Bueno, y dentro de ese contexto, en ese marco que es el ideal, se viene la presentación del huracán rojo. Claro, uno de los docentes que está a cargo de historia contemporánea, que se ha tomado el encantador trabajo de leerlo de punta a punta, va a charlar conmigo. Y es decir, alguien que conoce el libro y el tema minuciosamente va a tener la posibilidad de hacer una especie de recorrido por el libro que facilita una de las entradas a un libro. A ver, este no es un libro imposible, pero tampoco es un libro sencillo. Y no es un libro sencillo porque el problema de que tiene que ocuparse está lejos de serlo. No es que uno trata de escribir en difícil. Yo me pelo el traste por escribir lo más claro que soy capaz y de explicar todo con la mayor claridad posible. Pero las cuestiones no son fáciles. Y eso ya no es un asunto que corre por mi cuenta. Bueno, ¿Ese docente quién es que va a charlar con vos? A ver, ¿cómo se llama? La memoria... Una mujer es. Sí, que nos sí. dice Luis. Leonora Ardanas, ¿no? Ardanás, Ardanás. perdón. Ardanás. Sí, gracias. Estuve charlando ayer con ella, la conocí ayer, y realmente es una mujer de un nivel de solvencia francamente encantador. ¿hasta cuándo se queda en nuestra ciudad? Hasta el domingo. Nos Hasta el vamos el domingo al mediodía, sí. Bueno, que la estadía aquí sea como siempre, ¿no? Que lo traten muy bien y que se quede con ganas de volver, como siempre. Eso no es difícil. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Un placer enorme. Pasó Alejandro Horowitz y lo voy a decir como me sale porque él dijo que lo digamos como nos salga, como se nos cante, pero vamos a decirlo como nos salga. Perfecto. Por decirme la verdad, cuando pasa 13 horas 13 en horas. todo el país. Bueno, nos queda 1 hora todavía por delante. ¿Hacemos el corte? Escuchamos al Plan de la Mariposa que el 29 de junio van a presentarse en el Teatro Rossini. Hay más, decime la verdad.